qué sitio. A ver, os voy a explicar, esta charla surge en EVA. Bueno, tenemos un grupo de gente que llevamos lo que llamamos el Ateneo de EVA. Uy, qué fuerte, ¿no? Y cada mes o así, o cada 2 meses, hacemos planteamos alguna charla debate sobre temas pues que, bueno, que nos interesan, que nos parece que puede interesar a la gente, y bueno, sobre todo recibir información acerca de determinados temas que nos causan perplejidad a veces, porque los medios de comunicación los tratan de una manera que de alguna manera tergiversa la historia de lo que esté pasando, y procuramos que sean temas dirigidos a eso. Entonces se plantea esto como una charla debate, o sea, normalmente viene gente que consideramos que es experta o que sabe más del tema que vamos a tratar, y luego muy importante es el debate que se forma. Hasta ahora las charlas que hemos hecho, la verdad que se ha generado un debate muy interesante y estamos muy contentas. Hoy el debate, y ante el momento en el que estamos cercanos ya al 8M, nos planteamos esto sobre todo por la perplejidad que nos estaba produciendo las opiniones que acerca del feminismo se estaban dando en muchos foros, y sobre todo desde la derecha, ¿no? Mujeres además, que están en los partidos políticos de derecha, que crean una confusión, más que una confusión, es un ataque a lo que es el feminismo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí dijimos, pues podría ser interesante que se hiciera este debate justo cuando va a llegar una fecha importante, como es el 8M, y pensamos en estas mujeres que tenemos aquí, que son luchadoras feministas. Y bueno, la voy a presentar. Falta Begoña Marguán, que estaba puesta en forma, pero bueno, ha tenido una historia personal y no ha podido venir. Lo lamentamos, porque es una persona que hubiera sido interesante que estuviera aquí, pero bueno, tenemos una representación de mujeres estupendas. Entonces, a ver, las presento. Es Ruth Cargante, ella, que, participa en el movimiento feminista de Madrid desde hace tiempo, y también está en la escalera Caracola y en la comisión del 8M para la huelga feminista. Luego tenemos a Sara, una persona joven, muy joven, pero vamos, a tope, feminista, luchadora, y igual está en la comisión del 8M, y seguro que la conocéis porque es una cara conocida. Yo te he visto hasta en un artículo del periódico muy interesante. Y luego tenemos a Justa Montero, que seguro que casi todas las aquí presentes la conocéis porque lleva muchos años en el feminismo. También está en la Asamblea Feminista de Madrid y también en la comisión del 8M. Y bueno, yo creo que ya voy a pasar a darle la palabra a ellas y que sean las que nos informen y nos hablen. Yo tengo buena voz, ¿se me oye bien así? Sí, están grabando, y para grabar es mejor. Bueno, pues muchas gracias a todas por venir hoy. Os contamos antes de empezar que venimos corriendo, hemos llegado muy justas de tiempo porque venimos del CIE, que hoy arrancaba la semana de revuelta y arrancaba con una concentración en el Centro de Internamiento de Extranjeras, y venimos de ahí corriendo, que todavía seguirán aquí las compañeras hasta las 9 de la noche. Entonces, yo os voy a contar un poco por qué decidimos convocar una huelga en 2018, cómo ha sido el recorrido, qué cambios hay respecto a la huelga de 2019 y por qué se decidió que ese año también convocábamos una huelga. Sara, que va después, os va a contar cómo hemos construido el relato, el argumento para ir hacia estas huelgas, y de cómo construimos, cómo construimos todo este relato que luego venimos a contar. Y
Y Justa nos va a contar qué supone convocar una huelga en el contexto actual, en el contexto político actual, qué sentido tiene dentro del movimiento feminista el convocar una huelga. Bueno, pues empiezo yo. ¿Por qué convocamos una huelga en 2018? En 2018, cuando empezamos a arrancar con el argumentario, todas teníamos muy claro que queríamos convocar una huelga, que además es una convocatoria que muchas sabéis, viene de Polonia y de Argentina, no nos la inventamos nosotras la cogemos y la lanzamos. En 2017 hicimos un paro de media horita y en 2018 dijimos vamos a por la huelga feminista. Vamos a por una huelga feminista, todas lo teníamos muy claro, pero a todas nos costaba decir el porqué. Entonces, todo esto fue un trabajo de meses y meses para sacar el primer argumentario que tenemos en 2018, que no es otra cosa que poner junto y en consenso lo que el movimiento feminista llevaba trabajando durante muchos años, desde colectivos o desde otros lugares, también desde la Comisión 8M de Madrid. Pero recogimos de diferentes ejes, que son los ejes que aún seguimos trabajando a día de hoy, que luego entramos dentro de los ejes. El por qué convocamos una huelga, cuando la hablamos entre compañeras, siempre tenemos una discusión. Algunas dicen, fue intuición, y otras decimos, no, fue experiencia política. Que es verdad que es como difícil, pero, o sea, es como difícil poner en palabras el porqué, pero todas veíamos claro que era el momento, y que era el momento en el que desde el feminismo podíamos como alzar la voz con esa propuesta transformadora que es la que traemos, ¿no? Desde los feminismos. En 2018 hablábamos mucho de desborde, o sea, no desbordamos solo la manifestación el día de huelga con más de 1 millón de personas en Madrid, sino que desbordamos todo y desbordamos el concepto de huelga. O sea, el concepto de huelga hasta ahora, al que llamamos huelga general, no era una huelga general, pero desde luego todas estábamos incluidas. O sea, una huelga general, cuando hablamos de ella, hablamos de una huelga laboral y de una huelga laboral de ciertos trabajos, porque como sabemos, pues las trabajadoras del hogar no tienen derecho a huelga, por poner un ejemplo. Y además hay muchos otros empleos donde tú no puedes faltar al trabajo porque o te lo juegas o porque no está regularizado el empleo que tienes, y además tenemos mucha más vida de las mujeres en el empleo. Entonces, por eso nosotras decidimos convocar una huelga en consumo, una huelga estudiantil o de educación que compete también a las maestras, y decidimos convocar una huelga de cuidados. Y decíamos, ¿no? Esto lo decíamos durante la jornada del 8 de marzo, que nos preguntaban qué pensábamos del seguimiento de la huelga. Digamos, es que es dificilísimo saber cuántas camas ha quedado sin hacer en las casas, porque son aquellas labores que generalmente hacemos las mujeres y que siempre no, o sea, que seguramente que en nuestra casa lo vemos, y que siempre no, hombre, pero yo con mi pareja tengo las tareas compartidas, ¿no? Y siempre ponemos, pongo este ejemplo de, chica, pues yo es que voy al hospital a hacerme las pruebas y a toda la que va acompañando son mujeres. O sea, que todavía nos queda como trabajar mucho en la corresponsabilidad de lo que vienen siendo los cuidados. Los cuidados, cuando trabajan mucho en derechos, en trabajo de cuidados, cuando son remunerados, trabajan mucho en la corresponsabilidad, cuando son el sostenimiento de nuestras vidas, nuestras existencias y nuestras realidades. Hablábamos de... El año pasado teníamos a nuestro favor que de repente era algo novedoso, era algo que la gente no sabía, los medios se interesaron un montón, con lo cual conseguimos llegar a muchísima gente. Bueno, quiero hablarlo este año porque quiero estar comparando todo el rato, pero lo quiero dejar para luego. Y pilla como sorpresa la propuesta de una huelga feminista. No pilla como sorpresa, bueno, habrá mucha gente que era la primera vez que iba a hablar de las demandas. En realidad lo novedoso es llegar al consenso en un movimiento feminista cada vez más amplio, pero son demandas que se venían trabajando, que no es que no las comentásemos en 2017-2018. Entonces, siempre que hablamos de la huelga, hablamos de la huelga no como el día 8 de marzo, sino la huelga como un proceso que no tenemos claro cuándo empieza, porque es un proceso del movimiento feminista bueno, pues que nos podemos ir hasta 1975, incluso antes,
Pero bueno, hablamos como un proceso, sobre todo de ese año, de crear red, de llegar a consenso, de ir a los barrios, de llegar a los centros de trabajo, de buscar, ¿no? De cada una que estamos en la asamblea, ir a buscar hacia dónde más puede extender esa huelga. Es un proceso de movilizaciones, es un proceso de estar en la calle y es un proceso de visibilización del trabajo del movimiento feminista. Y bueno, pues con esto, con el 8 de marzo de 2018, que todas conocéis, que estuvimos en las calles, no estuvimos solo en la manifestación, sino que pasamos todo el día en la calle. Y a mí hay una cosa que dicen las argentinas que me gusta mucho, y que es que para ellas la huelga es el momento de las mujeres para organizarse. No es un momento en el que paras y te da tiempo a organizarte políticamente. Porque una cosa que generalmente tenemos en común es que estamos cansadas. O sea, el ratito que tú tienes que le quitas una cosa y la otra, igual te pasa en el sillón. Entonces, no como la importancia de estar organizadas, sino que somos capaces de hacer cuando nos organizamos. Cuando nos organizamos no solo desde la Comisión 8 de marzo, sino desde los barrios. Con esto llegamos al 8 de marzo. Hay una evaluación del 8 de marzo, del éxito del 8 de marzo. Hay una evaluación en la que se piensa, además de celebrarnos todas el éxito, que se piensa que no ha estado presente y hacia dónde hay que ir en el 8 de marzo de 2019. Y hay varias asambleas, reuniones, etcétera, donde vamos trabajando a darle forma a 2019. ¿Por qué convocamos una huelga en 2019? Convocamos una huelga porque somos más feministas y es importante mantener el calor en la calle. Convocamos una huelga porque estamos marcando agenda y hay que seguir marcando agenda. Y convocamos una huelga porque en 2018 conseguimos que nadie mirase hacia otro lado, ¿no? En todas las demandas que traíamos conseguimos que la gente pusiese el foco en el feminismo. En las demandas que traíamos, incluso el 8 de marzo, de repente, era curioso poner la radio y que no hubiese locutoras y que fueran hombres hablando del feminismo y lo que a ellos les reclamamos, porque nosotras hacemos huelga a las instituciones, hacemos huelga a nuestros compañeros. Pero que no se consiguió, no se ha conseguido, o sea, nosotras, quiero marcar este momento, nosotras vamos más allá de cambios legislativos. O sea, nosotras pretendemos transformar la realidad, pero hay responsabilidades políticas a las que exigimos cambios legislativos. No ha habido ningún tipo de cambio legislativo ni ninguna responsabilidad hacia crear ciertos cambios que a nosotras nos mejoren la vida. Y eso que yo digo como es muy abstracto, se puede bajar mucho, porque se puede bajar a la ratificación del convenio 189 de la OIT para las trabajadoras de hogar, para que tengan derechos, para que no sigan un régimen especial, para que puedan hacer huelga, para que no las puedan despedir de un día a otro, para que las mujeres que estén como internas tengan unas ciertas condiciones y no las dejen de un día a otro en la calle sin casa y sin empleo. Además, la mayoría son personas migrantes, con lo cual las redes las van creando poco a poco, no tienen unas redes desde nacimiento, ¿no? en el lugar de acogida. No hay responsabilidades porque nosotras llevamos pidiendo como todo el calor ese que vino en todo 2017-2018, queremos una justicia feminista y hemos tenido sentencias como la de la manada. Y que más allá de la sentencia, es que no ha habido más allá de la sentencia, hablamos también de un feminismo que no queremos, no ponemos el foco tanto a lo punitivista, sino a que no ha habido una responsabilidad real de que nosotras estemos seguras por las calles, ¿no? ¿Qué encendió la mecha? Pues aquello de Facebook, pero bueno, porque una muchacha a la que ha violado salga de juerga en Facebook, o sea, nosotras seguimos teniendo vida. O sea, recibimos agresiones día a día, seguimos teniendo vida, seguimos mirando la vida, ¿no? con fuerza y luchando por ella. Entonces, no ha habido ninguna responsabilidad en que la justicia sea menos patriarcal, ya no digo ni siquiera feminista. No, hay ejemplos, vamos, que más allá de ese ejemplo como Fraguas, que hemos tenido hace poco, es un pueblo ocupado por personas jóvenes que han dado vida a una zona rural completamente abandonada y que ahora se les pide pena de cárcel. O sea, es una justicia que el modelo feminista que nosotros proponemos no responde, no tiene en cuenta, incluso a veces lo frena. En vivienda, cosas, por poner algunos ejemplos. En vivienda, la semana pasada, un poquitos días, asistimos todas
a los desahucios en Hermosa 11. 4 familias, algunas que además había consejo de no desahuciar por menores, que han quedado en la calle. Las 4 con orden judicial, es la misma orden judicial copiada de diferentes juzgados, de 3 juzgados diferentes, que no están mirando en ningún momento de pisos vendidos a fondos buitre, que no están mirando en ningún momento por el bienestar de las mujeres, no están mirando en ningún momento por hacer barrios donde seamos vecinos y convivamos, están mirando por intereses económicos, que es lo contrario a lo que nosotras estamos proponiendo, ¿no? Este año, por ejemplo, tiene mucha fuerza la Comisión Antirracista del 8 de marzo, porque con los ataques que estamos recibiendo, nosotras primero decimos, no, nosotras juntas, y si nos tocan a una, respondemos todas. O sea, seguimos con más de 1000 razones para ir a la huelga, pero sobre todo queremos que la gente que los diferentes entes a los que hacemos huelga tomen las responsabilidades y hagan cambios reales. No sé cuánto llevo, porque les quiero dejar. Este proceso, acabamos con el proceso de 2018, nos metemos en el 19, decimos que hacemos huelga y nos metemos otra vez en todo un proceso de crear. Este proceso de 2019 ha sido más duro porque ya no pegamos con la novedad, de repente hay intereses ajenos al movimiento feminista, que igual luego nos cuenta un poco más Sara. ¿Y qué propuesta hacemos desde la Comisión 8 de marzo? Desde la Comisión 8 de marzo decimos, vamos a seguir desbordando el concepto de huelga. El año pasado desbordábamos el concepto de huelga en 4 huelgas, diciendo que la huelga no solo ese día es estar en la calle, es llamar a la huelga, es participar en un proceso de movilizaciones, y este año además tenemos los 8 días... Ahí se me ha ido, 8 días de revuelta. Es decir, que desde hoy, que hemos empezado, como he dicho antes, en los 10, hasta el día 8, que acabaremos con el final de la manifestación, va a haber revueltas en los diferentes barrios, pueblos y algunas como más conjuntas entre todas. Eso lo podéis ver en redes, no os voy, que os lo puedo contar, pero vamos, que os leería el texto de redes. Va a ser una a una. Mañana, por ejemplo, son los carnavales, entonces se llama a hacer grupos que hacen de carnavales trayendo la historia de las mujeres, ¿no? De hacer visible la historia de las mujeres, no contada. El domingo, que es un día que está repleto de cosas, por la mañana tenemos la primera carrera feminista de mujeres, luego tenemos una operación araña, que es desde los pueblos, se va tejiendo contando la huelga, ¿no? Y que esto entra dentro del proceso, tú le cuentas la huelga a tu vecina y tú estás a la huelga, contando la huelga por todas las redes de metro, y se confluye en Sol a mediodía, y luego a las 2:30 a la plaza de Cristo de Molina hay una pasarela de hogar y de hogar que hacen lo que se lucha de vivienda, de precariedad, de empleo doméstico, para mostrarnos diferentes historias de diferentes mujeres y cómo se enfrentan a ellas. Y bueno, y yo creo que la huelga también este año, con los 8 días de lucha, con esta importancia que le damos a estar en la calle, que ha desbordado este año, estamos menos en los medios porque no es novedad, que ha desbordado los barrios. Los barrios están repletos de asambleas, las asambleas están llenas de gente, que hay mucha gente que igual tiene una experiencia de participación, hay mucha gente nueva, muchísima gente nueva, sí, a mí eso me llama la atención de los barrios en los que he estado, y adaptamos la huelga a las necesidades de la Comisión 8 de marzo, y una de las necesidades, al que va a entrar luego Sara, es que no se nos apropien del discurso, y una de las formas de conseguir esa no apropiación, desde luego, es estando en las calles, porque nuestro lugar como movimiento social siempre es las calles. Y con esto paso a Sara. Buenas tardes a todas. Bueno, en primer lugar, que era algo que habíamos hablado las tres y que luego también entraré a comentar, queríamos agradecer a la EVA, no únicamente por la organización de esta charla, sino por todo el trabajo imprescindible y fundamental que han hecho durante todos estos años, ¿no? Que han permitido que la Comisión 8 de marzo pueda tener aquí sus asambleas generales, pueda tener aquí sus reuniones, y sin espacios como la EVA no podríamos haber llegado a este momento. Vale, y una vez dicho esto, entro a mi parte. Cuando leía el título de la charla, la disputa por el discurso como instrumentos del feminismo, lo primero que se me venía a la cabeza es que creo que es fundamental para entender o para comprender cómo explicamos, entender cómo funciona, cómo entendemos el feminismo
dentro del propio movimiento feminista, porque creo que está absolutamente relacionado. Entonces me planteaba tres ingredientes fundamentales, que siempre nosotros hablamos de los ingredientes para hacer la huelga. Creo que hay tres ejes o tres cuestiones fundamentales a la hora de elaborar el discurso dentro del movimiento feminista. En primer lugar, la importancia de lo común y lo colectivo, pero siempre desde la diversidad. La Comisión 8 de marzo, por poner un ejemplo, la formamos muchísimas mujeres, cada asamblea vamos unas 200 mujeres aproximadamente, y cada una venimos de un lugar diferente, tenemos una ideología distinta, tenemos caracteres distintos, posiciones distintas, pero siempre construimos en torno a lo común. Voy a intentar poner ejemplos cotidianos, que luego será otra cuestión que abordaré, porque desde el feminismo siempre decimos que es muy importante hablar de lo personal para plantear lo político, ¿no? Lo personal es político. Y cuando hablaba sobre esta cuestión, yo me iba a mis 14 años o a mis 10 años en el colegio, cuando jugaba al fútbol me encantaba y recibía pues, los típicos insultos relacionados con los roles de género, ¿no? De marimacho y demás. Y claro, yo en esa edad no tenía una conciencia feminista. ¿Qué ocurrió? Que con 14 años me metí en una comisión feminista de institutos y ahí descubrí que había gente que había pasado por lo mismo. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque el feminismo es capaz de abordar a la vez que problemáticas que parecen individuales, luego son problemáticas que nos afectan a muchas y que cuando nos juntamos además tomamos un rol activo, nos organizamos y luchamos contra todas esas problemáticas que nos afectan a nuestra vida cotidiana. El segundo ingrediente fundamental es la cotidianidad, ¿no? El discurso como algo cotidiano, como algo que le cuento a mi madre, como algo que le cuento a mi abuela, como algo que le cuento a mi amiga del instituto. Y nunca planteamos el discurso de arriba abajo, que es algo que suele ocurrir en algunas ocasiones en algunos movimientos sociales. Es decir, nosotras tenemos un conocimiento superior, ven que te voy a explicar de qué va el mundo, cómo funciona esto. No, nosotras siempre hablamos de tú a tú, de compañera, de problemas que tenemos en nuestro día a día. Y creo que eso es un factor fundamental. Luego, la sencillez, que no es lo mismo que la simpleza, porque yo, por ejemplo, me planteaba, hablamos de patriarcado, hablamos de interseccionalidad. Pueden ser palabras que yo le digo a mi abuela, interseccionalidad, y me dice, a saber qué es eso. Pero nosotras siempre le ponemos cara. Es decir, cuando hablamos de patriarcado, hablamos de por qué no está ratificado el convenio 189 de la OIT. Cuando hablamos de patriarcado, hablamos de patriarcado es tener miedo por la calle, patriarcado es que nos expulsen de nuestras casas. O cuando hablamos de interseccionalidad, fíjate, me cuesta hasta el palabra. Hablamos de luchas distintas, que tenemos problemáticas comunes, es decir, siempre le ponemos cara. Yo creo que eso es fundamental. Y luego, otro tercer elemento dentro de la cotidianidad es apelar a la emoción. Yo creo que es también un gran acierto que ha tenido el movimiento feminista en movilizaciones como las de la manada que comentaba antes Ruth. Al final es que empatizas, te ves en ese lugar. Y me acuerdo en una manifestación que estábamos Carlota y yo de cordón por ahí como siempre organizando, y pasó una madre y una hija que no estaban en la manifestación, y le dijo la madre, joder, ya están las feministas otra vez con la cuestión de la manada. Y la hija le dijo, mamá, no digas esto porque esto me podría haber pasado a mí ayer, que también salí de fiesta, ¿no? Entonces, que apelar a la emoción, a cómo nos sentimos, yo creo que es algo fundamental, porque además nos han enseñado siempre a tener una especie de represión emocional, ¿no? Y que creo que eso también ha sido un acierto a la hora del discurso. Y luego, en tercer lugar, la importancia de los contenidos. Nosotras, el discurso siempre tiene una base teórica detrás, que además ha sido elaborada colectivamente, que eso luego pasaré a explicarlo. Y voy a contar una asamblea que hubo aquí, además en EVA, en el inicio de todo esto, que fue en junio de 2017, y nos planteamos 4 preguntas fundamentales. Esa jornada se llamó Caminando hacia la huelga feminista, cuando no sabíamos todavía muy bien hacia dónde íbamos, hacia dónde no, y fue fundamental, porque nos planteamos por qué queremos ir a la huelga, qué motivos tenemos, que le voy a contar yo a mi compañera, quién va a convocar la huelga, la va a convocar el movimiento feminista, la van a convocar los sindicatos, creamos un sindicato feminista, a quién dirigimos la huelga, convocamos a hombres, convocamos a mujeres, y por último el cómo hacemos efectiva esta huelga, ¿no? Y que yo creo que fue algo fundamental para empezar a elaborar este discurso. Vale, en segundo lugar,
El proceso de elaboración. Como decía antes, el proceso de la elaboración del relato es un proceso colectivo que hacemos todas. Desde el año 2017-2018 tenemos una comisión de trabajo dentro de la comisión 8 de marzo, que es la comisión de contenidos, y ahí hay compañeras, vuelvo a repetir, muy diversas, cada una que viene de un sitio, que han ido elaborando año a año, variando en función del momento político los distintos argumentos por los cuales queremos ir a la huelga, ¿no? Y lo fundamental de esto es cómo se ha construido colectivamente, cómo esas compañeras luego lo presentaban en una asamblea, y en la asamblea se hacían aportaciones, se recogían y se consensuaba. Que al fin y al cabo, y esto lo trataré luego en los problemas que tenemos en cuanto a reapropiación del discurso, el consenso y funcionar en torno al consenso es una cuestión fundamental. No podemos abarcar todo, y lo digo aquí sin miedo. Por ejemplo, ahora sabéis que un tema muy candente es el de trabajadoras sexuales o prostitución. Pues ahora mismo no es un consenso. Nosotros estamos centradas en trabajar la huelga o el 8 de marzo. Ya habrá momento para debatirlo. Desde el movimiento feminista nunca ha habido ningún miedo a abordar el debate, y tampoco lo tenemos ahora. Por ejemplo, os voy a explicar una dinámica que hicimos. Me parece interesante la dinámica que hicimos en la asamblea pasada para cómo bajar ese discurso que hemos hecho en la comisión de contenidos a nuestras vecinas. E hicimos una dinámica en la que por grupos unas tenían que asumir el papel de cuñado, porque todas nos vamos a encontrar en esta semana cuñados, amigos, que nos cuestionen, que nos hagan preguntas del tipo, y poníamos, por ejemplo, en el eje de violencias, una pregunta de un cuñado era: joder, pero es que los padres, ¿por qué dejan salir a sus hijas solas a altas horas de la noche? De verdad, qué irresponsabilidad, si es que es su culpa, no la mía. Y teníamos un papel de feminista, de explicar, pues mira, no, es que nosotras tenemos que tomar el espacio público, la responsabilidad está en ellos, no en nosotras, de buscar medios para que no nos violen. Y luego también el papel de la amiga, ¿no? Que vamos a tener también muchas amigas o muchas compañeras o abuelas que de aquí al 8 nos hagan preguntas, nos digan si tiene algún tipo de sentido hacer la huelga. Entonces, que es como una dinámica que nos sirvió para bajar ese discurso que parece que está en 30 hojas de argumentario inasumibles e ilegibles y que casi nadie se las lee, a la realidad más absoluta, ¿no? A esos cuñados que nos vamos a encontrar y a esas amigas que también nos vamos a encontrar. Luego, otro punto fundamental que yo creo que ha sido la elaboración del discurso es tejer alianzas a través del discurso, que yo creo que es algo que analizamos como fallo o como autocrítica el año pasado, y que este año sí que hemos conseguido hacerlo más, tanto con espacios como puede ser la EVA, como puede ser la Ingobernable, como con otras luchas, como puede ser la PA, como puede ser el sindicato de inquilinas, o como puede ser, por ejemplo, la Comuna, que están aquí compañeras, como pueden ser la lucha de la memoria histórica, como pueden ser muchas luchas, ¿no? Y que lo hemos conseguido a través del discurso, a través de la elaboración colectiva con esas compañeras que están más especializadas en unos conflictos, en otros, y que hemos conseguido hacerlo juntas. Vale, este punto parece un poco más técnico, pero no. El otro, también cuando pensaba sobre la charla, me acuerdo cuando surgió Podemos, hace bastantes años. Ahora explico por qué hablo de esto, que tiene sentido. Y cómo en ese momento se hablaba mucho del poder que tenían ellos en relación con el discurso, cómo hablaban de la gente, cómo hablaban del pueblo, cómo hablaban de las de arriba y las de abajo. Y creo que el movimiento feminista, sin la necesidad de leer a la Clau, que a lo mejor también la hemos leído, pero yo creo que sin la necesidad de leer a la Clau, a otros autores, hemos sabido generar palabras, como por ejemplo cuando decimos queremos poner la vida en el centro, queremos una vida digna para las mujeres. Esa vida digna puede ser interpretada de forma distinta por Cuchi, que puede ser interpretada de forma distinta por la compañera que está allí, pero al final es un objetivo común que todas compartimos, ¿no? Entonces yo creo que hemos sabido además mantener un objetivo de máximos, porque no tenemos miedo, y ahora lo explicaré, a señalar que la huelga feminista obviamente está en contra del sistema patriarcal y del sistema capitalista, pero sabiendo bajar esas demandas a gran nivel a lo concreto, ¿no? Por los mismos motivos de la huelga, por las demandas en los diferentes ejes. Que era el siguiente punto. Lo de, bueno, ya no lo digo, pero bueno, eso que hemos sabido, de lo general a lo concreto y de lo concreto a lo general, que eso yo creo que es algo fundamental. Y lo último, las amenazas. O a qué problemas nos enfrentamos el año pasado y que creo que también nos enfrentaremos a este, y así enlazo con Justa, que comentará más en torno al contexto político actual. Creo que por un lado hay que hablar de cómo se nos ha cuestionado el discurso, en primer lugar desde parte de la izquierda,
y esto por ejemplo lo digo desde una experiencia personal, yo muchos compañeros con los que milito siempre me decían que la huelga feminista en ningún momento cuestiona el sistema, nos da miedo decir que somos anticapitalistas, cuando que hay más en contra del sistema que hacer una huelga en el ámbito productivo y en el ámbito reproductivo, ¿no? Porque si no paras el ámbito reproductivo, este sistema sigue igual, pero creo que también ha habido un cuestionamiento constante y también en gran parte por parte de los hombres, por esta cuestión de no tener el protagonismo en la lucha, que suele ocurrir bastante. Y bueno, los problemas más graves que tenemos es por parte de los grandes pilares del régimen, como puede ser la Iglesia, la monarquía, los medios de comunicación y también determinados partidos políticos, ¿no? Vimos como el año pasado la principal crítica que se nos hacía inicialmente era que el movimiento feminista era Podemos, que en realidad lo lideraba Irene Montero por la sombra, cuando eso lo tiramos abajo, porque es que se vio con las feministas en las calles, con las feministas en los barrios, vinieron con otro argumento. Y yo, por ejemplo, cuando me hicieron una entrevista en Al Rojo Vivo, la principal pregunta de Antonio Ferreras fue: oye, pero Sara, habéis tenido mucha polémica porque en el manifiesto os declaráis anticapitalistas. Y es como, no tenemos ningún miedo, claro que somos anticapitalistas, pero lo decimos de otra manera. Lo decimos de otra forma diciendo lo mismo. ¿Para qué? Para conseguir que el máximo número de mujeres posible se una a esta huelga, se una a esta lucha, no únicamente al día 8, sino a todo este proceso del que hablaba antes Ruth, que viene desde lo más cotidiano de nuestros barrios, de nuestras casas y al final de todos los agentes sociales, ¿no? Y luego, por último, lo que siempre buscan es hacer del movimiento feminista un movimiento marginal, un movimiento sectario, ¿no? De vais con las bragas tapadas, no llegáis a nadie, cuando año tras año, manifestación tras manifestación y proceso tras proceso, demostramos que es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, ya le paso el turno a Justa y nada, que seguimos. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación del EVA, muchísimas gracias a todas por haber venido a compartir. Y bueno, la verdad es que viendo esta sala tan llena de gente, es estar convencida que desde luego la huelga va a ser un éxito, porque lo que hoy es... Sí, porque lo que decía antes Ruth es que es verdad, o sea, lo que hoy estamos haciendo aquí, pues es que se está haciendo en muchísimos otros sitios, es decir, que las mujeres una semana antes, y ya mucho más, pero una semana antes estamos ya muy movilizadas para conseguir que realmente este año, pese a los agoreros, como también sucedió el año pasado, consigamos realmente hacer la huelga y consigamos llenar las calles. Así que esto es muy significativo, ¿no? Así que la verdad que da muchísimos ánimos. Otra cosa que es muy importante para esto de los ánimos es, que no es muy importante para el planteamiento de la huelga, es tener claro que nosotras formamos parte de algo mucho más, que va muchísimo más allá de lo que hacemos aquí. Para nosotras, y siempre hablamos de la huelga feminista como una huelga que es un grito global. Y esto es importante porque dentro del feminismo estamos articulando un nuevo internacionalismo, ¿no? Un nuevo internacionalismo a partir de las prácticas que hacemos en cada uno de los países. Nosotras somos el producto, la huelga feminista del 2017 y del 2018, somos el producto también de la idea que tuvieron unas mujeres a miles y miles de kilómetros. Fueron las mujeres argentinas que dijeron la huelga puede ser una herramienta buenísima para articular la protesta feminista. Y eso que ellas formularon y lo empezaron a poner en práctica y que luego lo acogieron mujeres en Polonia, las mujeres mexicanas, pues fue lo que luego aquí lo tradujimos en la propuesta primero más tímida del 2017 y luego ya más potente del 2018. Entonces nosotras formamos parte de algo que va mucho más allá. Y esto es muy importante porque tiene que ver con el contexto actual. Pero es muy importante porque cuando decimos, es que el movimiento feminista y más en concreto la propuesta que hacemos desde la Comisión Feminista 8 de marzo en toda su diversidad, es una propuesta que estamos consiguiendo formular una propuesta global, una propuesta de cambio global. Y eso tiene que ver con dos cosas. Una, con lo del internacionalismo, o sea, es global
porque no podría ser global si no entendiéramos cómo, no hiciéramos una traducción en clave feminista de cómo opera el capital a nivel internacional, ¿no? De qué es lo que sucede cuando son empresas españolas transnacionales que son las que están imponiendo unas políticas extractivistas en los países del sur y en concreto de Centroamérica, donde mueren mujeres asesinadas por defender sus cuerpos y sus tierras. No podríamos, si no tuviéramos esa visión internacionalista, entender que hay una cadena, de lo que se explica desde la economía feminista, que hay una cadena de cuidados por la cual las mujeres que realizan trabajos de cuidados aquí, fundamentalmente las trabajadoras de hogar, son mujeres que vienen de sus países donde otras personas siguen cuidando a sus familiares y ellas vienen aquí a cuidar de otras terceras personas. No podríamos dar una visión de salida global a la realidad de las mujeres si no entendiéramos que unas veces las mujeres, por decisión propia y porque quieren otro tipo de vida, no solamente porque son víctimas de guerras pero también las mujeres que son víctimas de guerras, muchas veces de guerras por los recursos, tienen que emigrar y vienen aquí, y sin embargo aquí, hoy venimos de la concentración del CIES, hay mujeres que directamente se las encierra en un centro de internamiento. Entonces, este internacionalismo, que es también el internacionalismo de la solidaridad y del apoyo de la lucha que hicieron las mujeres argentinas cuando en su país no querían aprobar y no aprobaron, pero bueno, eso va a caer, desde luego, una reforma que permitiera el derecho al aborto, o cuando lo hicimos de forma también coordinada la lucha contra las violencias y los asesinatos y las violencias machistas. Pues esto nos da esta forma de estar en red, de estar conectadas, de sentirnos parte de un mismo problema, da una fuerza enorme y nos hace además ver que la huelga que hacemos aquí tiene que ver con esa voluntad de dar una propuesta de cambio social, real, profundo a toda la sociedad. Eso es muy, muy importante. Y la otra cosa que hacía referencia también Ruth y Sara es la fuerza que, digamos, lo que explica en parte la profundidad de la contestación que estamos protagonizando las mujeres, la masividad y la transversalidad de lo que es el 8 de marzo, las huelgas feministas del 8 de marzo, tiene que ver con cómo nos situamos nosotras y cómo recogemos lo que es la diversidad de las mujeres. Hay todo un planteamiento desde el neoliberalismo que habla de la diversidad preocupado exclusivamente de considerarnos como nuevos nichos de negocio, ¿no? Como considerarnos nuevas consumidoras, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dividen como por tipo de mujeres y somos como nuevas potenciales consumidoras. Pero nosotros abordamos la diversidad desde un planteamiento que no tiene absolutamente nada que ver, es como el reverso total, ¿no?, de la moneda. Y es precisamente la diversidad porque nosotras apostamos por un cambio que afecte absolutamente a todas las mujeres. Y eso significa entender cómo, el palabra que decía antes Sara, ¿no?, la interseccionalidad, es decir, cómo las mujeres estamos también atravesadas por otras jerarquías de poder, ¿no?, por la clase, por nuestra condición migrante, por nuestra raza, por nuestra identidad de género, por nuestra opción sexual, y todo eso tiene que ver con la diversidad de realidades, de necesidades y de reivindicaciones. Un movimiento feminista que se fijara solamente en las necesidades de un grupo de mujeres sería un movimiento feminista que además se fijaría solo en las necesidades de un grupo normalmente más bien privilegiado de mujeres. Y eso es lo que desde el planteamiento de la huelga feminista del 8 de marzo, abordando la diversidad, planteamos de forma radicalmente distinta. Es decir, nosotras tenemos una agenda, tenemos una propuesta, tenemos unas reivindicaciones para que los derechos, cuando hablo de derechos no me refiero solamente a las normas y a las leyes, sino los derechos a tener una vida digna, sean derechos para todas realmente, ¿no? Y eso nos obliga no a mirar desde las situaciones de los derechos que ya se tienen y desde el privilegio, sino realmente desde las situaciones de mujeres que no tienen acceso ni a los mínimos derechos hoy. Y eso es también lo que da esta potencialidad al movimiento feminista y a la propuesta de huelga feminista. Por eso decimos, en la huelga feminista cabemos todas.
todas tenemos un espacio para hacer nuestra huelga. Y aunque nosotras situamos algunos temas como más, bueno, porque no podemos hacer 8 libros, ¿no?, para poder recoger todo lo que tendríamos que plantear, cada mujer en esta huelga tenemos nuestros motivos particulares para sumarnos a ella. Entonces, bien, decía que el tema internacional era muy importante también por el momento actual. Si nosotras hemos sido capaces de conseguir aunar esa fuerza de las mujeres en todos los países, ahora mismo estamos viendo cómo también el feminismo está siendo capaz de pensar en cómo articular la resistencia a todas esas manifestaciones de la extrema derecha que han tomado los gobiernos en el poder en distintos países. Una extrema derecha que, ojo, como vemos en Brasil, como vemos en Estados Unidos, tiene muchas vinculaciones con las jerarquías religiosas, no con la gente creyente, que la gente creyente es muy diversa, pero con las jerarquías católicas, ¿no? Lo vemos con Trump, lo vemos con Bolsonaro, es decir, que eso es un elemento también a tener en cuenta. Entonces, es muy importante porque estamos también viendo cómo lo que sucede en unos países puede tener relación con lo que sucede en otros y con lo que apunta, porque aquí te está apuntando también aquí en el Estado español. Entonces, esa dimensión internacionalista nos hace ser más fuertes, más sabias y tener más capacidad para articular las resistencias. Y la otra cuestión es ver en el contexto actual también qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver, decía Sara que el año pasado, con la huelga del 2018, hubo muchos intentos por la disputa del discurso. Cuando hablamos nosotras de la disputa del discurso, no lo vemos como una cosa retórica, ¿no?, de cómo se habla. La disputa del discurso tiene que ver con cómo se concreta en resolver y en plantear soluciones a los problemas que vemos. Es decir, tiene que ver con unas cuestiones claramente políticas, de lo que exigimos desde la política feminista. No es una cuestión solamente ni fundamentalmente de retórica, ¿no? Entonces, el año pasado lo que vimos es que, bueno, primero, claro, les pillamos totalmente de improviso absolutamente a todo el mundo, que eso, la verdad es que fue extraordinario, ¿no? Porque nos decían, pero realmente ¿creéis que vais a ser tantas? Yo me acuerdo las compañeras que fueron a la delegación del gobierno para las cosas así de técnicas, de la manifestación, de dónde había que poner seguridad, en fin, estas cosas, decíamos, pero vamos a ver, que vamos a ser 1 millón. Y entonces todos hombres, ¿no?, de las fuerzas de seguridad más dispares, nos decían, ¿sí creéis que vais a ser 1 millón? Pero eso es muy difícil, ¿no? Oiga, que vamos a ser 1 millón. Entonces este año cuando hemos ido, nos hemos reído un montón, hemos dicho, les recordamos que vamos a ser 1 millón también este año, o sea que... Entonces, primero que no nos creían, o sea, no nos creían, eso es muy importante. Es muy importante que nosotras nos creamos a nosotras mismas, nos creamos nuestra fuerza, nos creamos el valor de nuestras luchas, nos creamos que aunque pensamos que no conseguimos todo lo que queremos, vamos consiguiendo otras cosas y que nuestra lucha es muy, muy fuerte y tienen miedo. Eso es parte de la reacción que hay ahora mismo. Entonces, ellos, les cogemos de improviso, lo que intentaron es luego, antes de ponerse, ¿no?, el lacito morado y tal, intentaron deslegitimarnos, ¿no? Intentaron deslegitimarnos diciendo que era una huelga que proponíamos para una élite, porque no todas las mujeres podían hacer huelga por sus condiciones de trabajo, que era ya como el colmo de los colmos. Nosotras hacíamos huelga para denunciar el tipo de políticas que ellos hacían que impedía que todas las mujeres por sus condiciones de trabajo pudieran hacer huelga, ¿no? Y luego la otra cosa es que intentaron crear miedo. Intentaron crear miedo por lo que planteaba Sara, de decir, bueno, ojo, porque estas son unas radicales y son unas anticapitalistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue extraordinario ver cómo realmente salieron a las calles miles de mujeres, cientos de miles, que algunas nos sentiríamos anticapitalistas, que otras evidentemente no, porque simplemente, bueno, es que si todas fuéramos anticapitalistas estaríamos en una situación prácticamente insurreccional, ¿no? Nunca se hubiera visto tantísima gente en la calle. Bueno, esto va a volver a pasar, hoy, y ya nos está pasando con más problemas, ¿no?
y yo creo que esa disputa va a ser importante. Nada más acabar la huelga feminista, hubo una disputa por entender qué significaba el término de feminismo. Y hubo como toda una intención de cortarlo y de entender el feminismo en un sentido, digamos, asimilable al neoliberalismo, ¿no? Es decir, un feminismo que se contenta con lo que el sistema puede conceder. Y teniendo en cuenta que estamos en una profunda crisis y que el sistema cada vez puede conceder menos cosas, era decir, bueno, pues simplemente 4 cositas y ya está, ¿no? Esto era un poco en el momento en que nos quedamos como el año pasado, y ahora tenemos 2 problemas. Uno, que vamos a hacer la huelga en un contexto difícil porque estamos en mitad de una precampaña electoral. Y esto lo estamos viendo porque los medios de comunicación están atendiendo fundamentalmente a lo que es el panorama político, entendido como tema electoral, y todo el juicio del proceso y compañía y todo esto, ¿no? Entonces, eso es una dificultad. Otra dificultad es que cuando estamos en clave electoral, todo se formula en términos de qué se exige a los partidos, ¿no? Y parece que lo que hay que exigir, y eso me remito a lo que decía Sara, que lo que hay que exigir es siempre como leyes, ¿no? Que por supuesto, pero además nosotras lo que planteamos es qué mensajes, qué ideas, qué cosas se plantean en el día a día que hacen también que nuestras vidas sean vivibles o sean realmente duras porque se va expresando el machismo. Y luego, que me imagino que es lo que también a todas nos preocupa, es el tema de la aparición política, digamos, de la extrema derecha. Digo la aparición política porque la extrema derecha ya estaba aquí. Vamos a ver, cuando Gallardón planteó que quería cambiar la ley de aborto para hacerla más restrictiva y que teníamos que tener claro lo que era ser mujer y que una mujer era ser lo que tenía que ser, eso era el mismo tipo de planteamiento que hoy está surgiendo en boca de algún partido. Y cuando Mayor Oreja, que no os acordaréis, hacía unos planteamientos sobre lo que era la familia, que era condenar cualquier tipo de expresión de familia que no pasara por la familia heterosexual para tener hijos, etc., eso estaba dentro del PP. Y las políticas, la salida ultraliberal a la crisis que planteaba Esperanza Aguirre, estaba dentro del PP. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eso que ya estaba ha aparecido como una expresión política, ¿no? Como una expresión política a la que, por un lado, los medios le están dando una dimensión, o sea, una sobredimensión impresionante, y que, bueno, a nosotros nos ha parecido importante abordar aquí, pero tampoco hacerlo al centro, porque ellos lo que quieren es eso, situarlo en el centro. Ellos lo que quieren es situar su mensaje y que todas tengamos que discutir en torno al mensaje que ellos plantean, siendo una expresión totalmente minoritaria de la sociedad, pero cobra una dimensión y un eco en los medios que parece que tiene mucha más repercusión. Eso no quiere decir que no responda a problemas concretos. Responde muchas veces al cuñado del que hablaba Sara, ¿no? De ser, os estáis pasando, yo estoy con vosotras, pero las feministas os estáis pasando porque es que en realidad habláis de privilegios, pero es un ataque contra los hombres. Y lo que hacen con eso es intentar, en vez de transformar la opinión y la forma de plantearse la vida de todos esos hombres que han estado estos años como un poco callados, pero que no han entendido los cambios que estaban sucediendo y cómo esos cambios tenían que interpelarles también a ellos, entonces como darle como una expresión política, ¿no? Y eso es a lo que juegan ahora estos partidos, que hay que tener en cuenta porque parece que todo se centra en suposiciones LGTB-fóbicas, en el tema del aborto, en el tema de la violencia, pero no nos olvidemos que estos son partidos que no hablan, por ejemplo, de la economía, porque ellos comparten absolutamente todo lo que es la salida ultraliberal a la crisis, que al igual que el PP o que Ciudadanos, ¿no? Entonces, esta situación de las tres derechas, ¿no? Que es una situación nueva de cara a la coyuntura preelectoral esta en la que vivimos, yo creo que la tenemos que abordar, sabiendo que tampoco podemos hacer de eso el centro, porque entonces es como lo del autobús de esta mañana. Ellos que buscan la foto, ¿no?
para entonces tener como más presencia. Y cuando pues mismo decides, pero bueno, ¿por qué vamos a tener que contestar a un autobús que sale como un genocida ahí en el autobús? O sea, esto no tiene nada que ver con lo que nosotras queremos poner sobre la agenda. Y ese es el principal problema. Nosotras, aún en este contexto electoral, tenemos que ser capaces de poner en la agenda y en el debate, en las casas, en los barrios, en todos lados, lo que es los problemas que hoy tenemos las mujeres y qué propuestas hacemos para dar solución a esos problemas. Y en ese sentido, nosotras en nuestro manifiesto, que no sé si habéis tenido ocasión de leer, una de las cosas que decimos es: la mejor forma de resistir es seguir avanzando. Y eso ha sido así toda la vida, y eso ha sido así en la experiencia del movimiento feminista en este país y a nivel internacional de siempre. No podemos decir, no, ni un paso atrás. No, porque es que además hay mujeres que no se pueden permitir ni un paso atrás. A las mujeres que asesinan no se pueden permitir ni un paso atrás. A las mujeres que las violan no se pueden permitir un paso atrás. A las mujeres que las desahucian y que las echan de su casa, la alternativa que propone el movimiento feminista no es ni un paso atrás, ni muchísimo menos. Es que tenemos muchísimo que conquistar, muchísimo que ganar y que seguir ganando para garantizar las vidas dignas de todas las mujeres. Entonces no podemos situarnos en una posición simplemente como de resistir, porque ese es el mejor terreno para que vaya avanzando y nosotras no vayamos ganando en fuerza. Entonces a mí me parece que es muy, esto lo acabo para poder tener tiempo para el debate, me parece que esa es una clave. O sea, que hay dos claves muy importantes de la coyuntura, del contexto ahora mismo. Es uno, que en medio del contexto electoral nosotras tenemos que seguir marcando cuál es nuestra agenda y no que nos la marquen, y que en el contexto de la amenaza que supone, obviamente, a nadie se nos escapa, esta extrema derecha, que lo que intenta además es marcar la agenda a la derecha, ¿no? Marcar la agenda al PP, y que al final acabemos, pues eso, teniendo que escuchar esto. No me resisto a lo contrario, porque me pareció tan divertido cuando el PP Casado empezó a decir, presionado por Vox, ¿no?, que había que explicar a las mujeres que era eso de estar embarazada, lo que se ponía dentro. Y es que hubo unas mujeres que contestaron algo que me pareció lo mejor, porque además da claves de cómo el feminismo está sabiendo también resistir y responder con humor. Y el humor como una herramienta importantísima, y la ironía. Estas mujeres que dijeron, pues no me digas, señor Casado, y nosotros que pensábamos que eran gases. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante también, ¿no? Pero bueno, simplemente con esto acabar lo de, me parece que es la clave, la mejor forma de resistir es seguir avanzando. Lo que plantea la huelga feminista para este 8 de marzo, en todos los argumentos que damos, en todas las propuestas que hacemos, es eso, una línea para seguir avanzando, sabiendo que somos muy fuertes, que aunque no salgamos de la misma forma que el año pasado en los medios de comunicación, somos muy fuertes, que digamos que por eso precisamente van a tratar de deslegitimar, de contrarrestar, etcétera, porque tienen miedo a la capacidad que hoy tiene el feminismo, y que nuestro horizonte tiene que ir siempre más allá de lo que sabemos que tenemos que conseguir, ¿no? El convenio de la OIT, un montón de cosas, ¿no? Muchísimo más allá, porque eso ha sido además la experiencia que nos da la historia del feminismo en este país. Bueno, muchas gracias a las tres. Muy interesante, yo creo que nos han dado una visión de lo que es el feminismo, el enfoque que tiene la huelga feminista en este momento, porque es verdad que a veces, pues lo que contaba era justa, ¿no? Es el miedo que nos quieren meter, y yo creo que no tenemos que tener miedo. O sea, esto es lo que se nos tiene que quitar de la cabeza, y yo creo que un poco, yo diría que convertir nuestro miedo en rabia. Cuando haya estas posturas, una rabia que nos dé fuerza para seguir luchando y avanzar en lo que estamos intentando conseguir. Yo creo que hay, yo diría un poco para, empezando de cómo surge esto, que hay como un rechazo a veces, gente que dice, yo creo en la igualdad, pero no soy feminista.
Y yo creo que es que no es posible que no se conozca lo que es, esta gente que lo dice es que no sabe lo que es el feminismo. Yo creo que el feminismo va más, o sea, es una teoría, es una filosofía, es una teoría política, social, económica, o sea que, como también habéis dicho, es algo transversal, o sea, es que toca todo. Entonces yo creo que nos tenemos que meter en ese discurso nosotras para decir, ¿cómo que no soy feminista? Claro que soy feminista, porque yo quiero una igualdad, no quiero un enfrentamiento con el hombre. Yo estoy hablando de una igualdad de derechos. Yo, mi contrincante no es el hombre. Entonces, bueno, yo ya suelto quito este rollo, porque... Y interesante que las que cojan la palabra ahora seáis vosotras. O sea, quien quiera hablar, pasamos el micrófono. ¿Nadie quiere hablar? Sí, cuesta, pero cuando se lanza una ya... Muchas gracias por la exposición y me parece... No se oye. A ver, este. Muchas gracias por vuestra exposición y yo creo que habéis dicho unas cosas claves, unas tres, que es mantener lo que es el discurso feminista por encima de todas las agresiones que van a venir, que vienen y que estamos acostumbradas a que vengan, ¿no? Me parece muy bien el ejemplo que ponía Justa sobre y lo he pensado yo también hoy, que me llevo fastidiado desde ayer, porque están poniendo el dichoso autobús en todos los sitios y sin embargo no sacan, un poco quieren la reacción del movimiento feminista a ese discurso, pero ¿por qué entrar a ese discurso? Nosotros tenemos el nuestro y lo que tenemos que hacer es que el nuestro se escuche, no en contra del discurso de esta gente, sino el nuestro, a favor de lo que es el feminismo, ¿no? Vale que yo creo que sí que en los últimos años, son muchos años ya, tengo muchos años, yo tengo recuerdo, en los últimos años sí que el feminismo ha conseguido, digamos, revitalizar ese concepto. Es verdad que es fácil que siempre se nos diga feministas como en negativo, pero la gente joven lo va cogiendo de otra manera. Eso lo encuentro más en la gente un poco más mayor que en la gente joven, y eso a mí me da mucha, primero, alegría y luego esperanza. Sé que el feminismo va a abrir muchas las fronteras, sé que es lo que va a venir y lo que tiene que venir, y me parece un trabajo de estos últimos años muy bueno y que yo os agradezco. Muchas gracias. Porque ha sido una gozada escucharos, daros las gracias a vosotras y al movimiento feminista, porque bueno, yo creo que la manera de trabajar, una de las cosas que yo cuando hablaba el año pasado, después del éxito de la manifestación, en otros entornos en los que participo, que se habla mucho de la horizontalidad, de patatán, era, creo que demostramos que la horizontalidad puede funcionar. Yo decía, ¿habéis visto alguna mujer liderar el movimiento? ¿Alguien que haya alguna que haya sobresalido sobre otras? No, pues realmente y es un movimiento horizontal, y creo que es algo que irá calando en otro tipo de movimientos, a lo mejor más políticos, más sociales. Y eso, de verdad, daros la enhorabuena, porque estamos un poco hartas de ver liderazgos políticos entre hombres, y creo que ahí, bueno, habéis hecho un gran trabajo, la verdad. Y luego algo que yo le doy muchas vueltas, que lo habéis mencionado encima, pero que nunca sé del todo cómo gestionarlo cuando se me plantea por cuñados o por amigas o por compañeras de trabajo, incluso por mi hija. Es que en lo que tú lo has dicho, el año pasado estuvimos 1 millón, pero allí no todo el mundo éramos anticapitalistas.
Yo he tenido compañeras de trabajo que me han dicho, yo no voy a hacer huelga, no voy a ir a la manifestación porque no soy anticapitalista. Claro, eso tú decías, Sara, hay que decirlo de otra manera. Yo ya intento no poner mucho el foco ahí, porque también he comprobado que cuando hay mujeres que se acercan, se sienten feministas, no saben del todo por qué, lo que están queriendo es reivindicar unos derechos, pero nunca se definirían como anticapitalistas. Pero sí que he visto que luego hablando, pueden llegar a entender por qué. Quiero decir que por qué el feminismo te lleva a ser anticapitalista. Pero quizás hay que empezar por otro tipo de cuestiones para luego llegar a esas. Y eso es lo que creo que en el mensaje hay que hilarlo muy bien. Yo muchas veces no sé cómo hacerlo, pero sí que me lo encuentro a menudo, sobre todo en mi entorno de trabajo. Hay mucha gente que jamás diría que no va, a lo mejor no va a votar al PP, pero no dicen que son anticapitalistas. Y ahí gestionar eso a veces me cuesta mucho. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, si queréis contestáis y alguien se anima. Buenas tardes y gracias a todos. Yo, por ejemplo, nunca había pensado en pertenecer a un movimiento feminista. Yo vengo de izquierda, pero siempre lo he puesto en un plano ideológico de lucha de clases, ¿no? Entonces, me estoy acercando al movimiento y veo que realmente este es un movimiento que puede transformar la sociedad, porque es una visión diferente de cómo gestionar desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una conclusión mía, ¿no? ¿Sabes? Que realmente el movimiento feminista no solamente es los derechos de igualdad, ¿no? Que deberían estar asimilados ya en el siglo XXI, pero no lo están, ¿no? Sino la cuestión del pensar feminismo. ¿Cómo piensas, ¿no? Las mujeres tenemos, pues, por nuestra trayectoria, creo yo, ¿no? Como una forma de solidaridad entre nosotras, solidaridad, por ejemplo, en cuidados, no sé, nos creemos como la madre, ¿no? Como un sentimiento de madre, ¿no? Entonces, claro, el cambio ese no es radical, creo, en la sociedad, porque no es de competencia con, sino de transformación, de hacer una sociedad más justa, que vivamos mejor entre todos, ¿no? Sin necesidad de una lucha contra el hombre, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues, bueno, estas son reflexiones mías, chicas. Que ahora que es difícil, es verdad, porque yo veo que por ejemplo, ahora mismo las derechas de toda la vida, ¿no? Que se han transformado en una, parece, digamos que tienen ese discurso de decir, no, pero el feminismo es como luchar, como decía la compañera, ¿no? Contra lo que está establecido. Pues, pasamos del patriarcado al matriarcado, que es también un discurso que utilizan, ¿no? Como si nosotras miráramos solamente por nuestros derechos, cuando los derechos nuestros realmente son los derechos de cualquier ser humano en cualquier parte del planeta, ¿no? A la vida, a la dignidad, a tener una vida digna, ¿no? Eso yo creo que es la base fundamental de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, que bueno, son reflexiones estas. Que bueno, que muchas gracias. Estaba escuchando lo de no decir anticapitalista y tampoco puedes decir que contra los hombres. ¿Se lo puedes acercar un poquito más? Que escuchando lo de esa dificultad para
comunicar sin definirte como anticapitalista, encima teniendo que subrayar todo el tiempo que no estás contra los hombres. O sea, que es verdad que por ejemplo, a mí me parece curioso como al final tengo que estar todo haciendo ese esfuerzo de que no se sienta nadie ofendido, y por supuesto los hombres que no se sientan ofendidos, cuando al final sí que entiendo que hay un binomio de género, con los hombres ejerciendo un poder, unos privilegios, unas cosas, y las mujeres sufriendo muchas veces el ejercicio de la violencia por parte de ellos, pero todo el rato esforzándome porque ellos no se sientan ofendidos. Entonces, a ver, al final lo que se les atribuye a ellos, que es esas capacidades y esos privilegios, lo ejercen. Con lo cual, así cuando encuentro algún tío de verdad majo feminista que consigue decir, nosotros los hombres nos portamos como unos cabrones en muchos momentos, digo, joder, qué bien un tío puede decir eso, porque eso permite la reflexión a los hombres. O sea, a mí ese tío que dice, los hombres, como categoría, los hombres nos portamos como unos cabrones con esto y esto, yo creo que sí está haciendo un ataque sobre su categoría de hombre, y me parece que hace muy bien y que está haciendo un trabajo de reflexión de verdad sobre eso, ¿no? Y por otra parte, respecto a lo de no anticapitalista y demás, la práctica, yo creo que sí es verdad que a veces se nos van las cosas de cara al movimiento. De verdad que a veces es muy interesante todos los desarrollos teóricos que hay, y todas las aportaciones teóricas que ha habido han favorecido mucho la práctica. Yo sí entiendo que la práctica se ha nutrido mucho también de toda la producción teórica, pero es verdad que al final tengo la impresión de que es en la práctica y en las reivindicaciones concretas donde nos encontramos, donde esa diversidad cuando justo está hablando de un cambio profundo que nos afecte a todas las mujeres en esa diversidad, yo creo que es ahí desde las reivindicaciones donde nos encontramos, y donde también se puede hacer, o sea, donde cuando nos encontramos tan cansadas de hacer pedagogía, sí es desde las reivindicaciones desde donde puedes hacer una pedagogía. O sea, yo no me iría a grandes debates, porque es lo que pasaba también cuando te pones a debatir sobre el aborto de manera teórica, bla, bla, bla. O sea, yo paso de hablar del concepto de si eso es un ser humano, no, tía. O sea, me voy a darle voz a las personas que realmente, a las mujeres, que somos las que abortamos. Eso es lo primero, o sea, que la voz la tenga quien realmente tenga el problema, joder. Y por otro lado, pues, bueno, ahora ya sí que perdí el hilo. Lo de pues que de esas reivindicaciones es cuando entiendo que haces mejor el trabajo pedagógico, no desde la abstracción o desde explicar conceptos a veces más teóricos, ¿no? Sino desde las reivindicaciones. Yo creo que desde las reivindicaciones concretas yo creo que se hace mejor, o funciona, no sé, funciona mejor, es mi impresión. ¿Alguna más? Sí, yo quería... Un momento que te doy porque dices esto. Así se ve mejor. A ver, yo es que cuando llegamos y para acá venía discutiendo con Rosa, porque yo me siento realmente muy indignada últimamente. Más cerca, por favor. Me siento totalmente indignada por todo lo que estoy viendo. No me siento identificada absolutamente con nada. He sido feminista porque me considero una luchadora por las clases. Yo he sido empleada de hogar, he tenido que luchar por lo que sienten las personas que vienen extranjeras, pero no es necesario ser extranjera para saber lo que es. Me considero que he abortado y entonces considero que mi cuerpo mando yo. Tengo muchas cosas feministas y hay cosas que realmente me molestan en cómo se están llevando determinadas cosas. Y hay con cosas que me siento identificada y hay con cosas que no las veo igual.
¿Por qué? Porque considero que muchas de las mujeres, uno de los problemas fundamentales que tenemos es que tenemos la autoestima muy baja. Necesitamos sentir más apoyo, sentirnos más queridas, sentirnos más protegidas, sentirnos más identificadas. Creo que hay que dar más voz para poder ayudar y para que la gente tenga bien claro lo que es el feminismo. Por lo menos yo no soy capitalista porque no lo soy, pero si lo fuera pues lo sería, y eso no quiere decir que no sea feminista. Entonces creo que mi idea del feminismo no tiene por qué ser una lucha política, sino una lucha de mis ideales y de mi lucha como mujer y de cómo yo me siento como mujer. Entonces soy un poco, y lo venimos hablando Luis y yo hoy, que me siento un poco enfadada. ¿Queréis contestar ya o no? Estamos apuntando. Vale. Hola. Bueno, muchas gracias a las tres por vuestra intervención. Bueno, yo no me hago una reflexión, sino una pregunta, porque a raíz de la huelga del año pasado y de la manifestación hubo colectivos de mujeres feministas, mujeres racializadas, que no se vieron tan representadas con lo que, pues, con todo lo que se trabajó y se luchó pues, durante todo este recorrido que comentáis. Entonces, pues mi reflexión, mi pregunta era cómo hacer también como para unir todas estas voces, integrarlas, escucharnos, aportar. Si este año se ha trabajado más en esta línea, si se ha incluido, estamos trabajando con colectivos como Afroféminas y bueno, pues saber cómo, pues, desde esta parte de la interseccionalidad, de la integración, de la diversidad, pues cómo se está abordando, porque muchas veces a mí pues me generan muchas dudas, ¿no? De querer leer, de querer empatizar, de querer hacer ese acercamiento, esa aproximación, y que pues muchas veces siento que quizás nos cuesta. Y luego otra cuestión que me planteo muchas veces en mi día a día es cómo acercarnos también a ese colectivo, a esas mujeres quizás ya en una élite más privilegiada, que no se ven representadas o que no ven o que están totalmente invisibilizadas pues por esa quizás parte de poder que han llegado aquí, y que muchas veces creen que esto es incluso contraproducente con nosotras mismas, ¿no? Yo en entornos laborales he escuchado argumentos pues que me decían que al final nos perjudica a nosotras, que somos las que cobramos menos, que somos al final las que pues dejamos de trabajar ese día, que somos al final que nos estamos perjudicando a nosotras mismas un poco. Desde esta parte hablo en el entorno laboral exclusivamente. Entonces, pues también cómo acercarlos a esas, de esas mujeres que están en una élite, pues que no hay manera de hacerles ver que esto es para todas, que nos beneficia a todas y que al final el trabajo en conjunto, pues que las necesitamos, que nos necesitamos a todas y para seguir avanzando. Y muchas gracias. Un momentito, antes de la siguiente palabra, para la gente que os tenéis que ir antes, simplemente esto es un anuncio de pretenda, que ahí hay compañeras, porque bueno, sabéis que el 8 de marzo la huelga todo es autofinanciado, nosotros no recibimos ninguna subvención, ninguna nada de nada, entonces pues es que los pañuelitos y tal, entonces ahí hay compañeras que están vendiendo los pañuelos por si os tenéis que ir antes, sí, que no perdáis la oportunidad de Bueno, yo también os quería dar las gracias y en general al movimiento feminista, porque yo creo que a muchas nos ha abierto los ojos y espero que a muchos también y cada vez más. Y bueno, yo solamente reflexionando un poco con lo que ha dicho la compañera antes, creo que a veces, como en todos los ámbitos, se sigue focalizando en lo que opina el hombre, en lo que cree el hombre, en un poco ellos siguen llevando la palabra, ¿no? En todos los ámbitos. Yo trabajo en una editorial de revistas y veo como al final el feminismo también les ha estallado en la cara, ¿no? A lo que es la artesanía y el trabajo. Intentan abordarlo y siguen haciéndolo desde el lado incorrecto, ¿no? Y yo estoy ahí como,
que no es así, pero bueno, o sea, en ese momento siguen haciéndolo desde el lado, al revés, ¿no? Es como siempre focalizando en la mujer, ¿no? No salgas sola, ten cuidado, siempre al revés. Y en este sentido, lo que decía de estoy harta de tener que comunicar lo que siento intentando no herir a mis amigos, ¿no? Yo, desde nuestro punto de vista, nosotros somos monitoras de un grupo Scout y creo que nuestra gran labor, o sea, creo que nuestra herramienta más grande, trabajando con nuestros chavales y nuestras chavalas, igual que con nuestros amigos y amigas, es que al final utilizar la voz del hombre, que sigue siendo tan potente, como una herramienta nuestra. ¿De qué manera? Hay una frase, yo creo que es que llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto, pero hay una frase de una canción de rap que dice: soy la que rompe los silencios del amigo porque son peor castigo que el grito del enemigo. Pues creo que desde ese punto las chicas jóvenes, ¿no?, podemos hacer que nuestros amigos, y aquí hablo en masculino, sean esa voz, nos pongan un poco de voz hasta que consigamos tenerla nosotras, que lo vamos a conseguir, pero que consigamos que sean ellos los que frenen, que si ven a un colega soltando un piropo cuando no se lo han pedido, que si ven actitudes, que sean ellos los que digan, tío, que no, que esto no va así. Y creo que tenemos ese poder de decir, oye, intentar utilizar esa herramienta, ¿no? Pues siguen teniendo la voz cantante, pues vamos a intentar que digan lo que queremos decir. Y nosotras, por supuesto, también, pero creo que, sobre todo eso, la gente joven, los que trabajamos con chavales y chavalas, es súper potente que entre ellos acaben con esas actitudes, porque yo creo que es una fuerza súper potente. Y no somos del todo conscientes, pero ahí está, que entre ellos se hablen, ¿no?, que se escuchen. ¿Alguien más quiere hablar? Puedes hablar. Yo muy rápido porque la compañera se me adelantó, pero me gustaría invitaros a que nos contéis más sobre la cuestión del feminismo antirracista, qué papel está teniendo ahora en el 8M y qué hace que en este año haya tomado más fuerza, como decía la primera interviniente. ¿Alguien más? Allí la mano. ¿Dónde está la mano? María. La mano de María. Bueno, muchas gracias a las tres, me ha encantado vuestra exposición. Yo estoy de acuerdo con parte de los planteamientos que se están haciendo desde las preguntas, pero me parece que, no sé si yo no los estoy entendiendo muy bien, pero me parece que dentro de sus planteamientos seguimos focalizando en los hombres las acciones a tener, y me parece que el hecho de que ellos tengan que entender y tengan que participar del proceso no creo que implique que sean ellos los que tengan que poner esos silencios o poner esas voces, etcétera, etcétera. No sé si es que no he entendido muy bien alguna de las intervenciones, pero así lo veo yo por lo menos. O sea, no creo que necesitemos que ellos empiecen a hablar. Creo que no es nuestra necesidad, creo que es su necesidad, que ellos empiecen a entender y formen parte de la evolución, ¿no?, que creo que es lo que tiene que suceder, que evolucionemos todos hacia una sociedad feminista. Por otro lado, yo creo que en cuanto al tema de la racialización, supongo que ahora ellas comentarán que sí que se está empezando a tener en cuenta, pero quizás era uno de las cuestiones que a lo mejor quedaban un poco más, nos había quedado un poco más descolgadas, pero sí que es, en cuanto a la temática de la charla sobre la disputa por el discurso, ¿no?, yo creo que igual que somos diversas, creo que el discurso también tiene que ser diverso y que no hay un solo feminismo, ¿no?, debe haber muchos feminismos, y dentro de esos muchos feminismos, aunque haya una orientación común que es la del hecho de ser feminista, creo que no todas podemos ser exactamente iguales, porque de hecho no lo somos, ¿no? Creo que tiene que haber cabida para la diversidad y que eso es lo que hará que
que se racialice menos a las compañeras y que se las discrimine menos y que no se las incluya dentro de las reivindicaciones feministas. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguien más o contestan ya? ¿Quién empieza? Bueno, pues contesto un poco así, luego aportar. Claro. Bueno, la de la capitalismo la responde Sara. Que yo, por aclarar una cosa, la propuesta política que hace el feminismo es una propuesta política de transformación social. O sea, en esa transformación social tenemos que ver dónde estamos colocadas y dónde está, ¿no? Y por esto de los hombres, no sé qué. O sea, que hay privilegios, que vivimos, ¿no?, en este heteropatriarcado capitalista, que nuestra cada vez lo tenemos más claro, nuestra vecina más, cada vez nos entiende menos, ¿no? que en este sistema capitalista, colonial, racista, patriarcal, que impera la heteronorma. O sea, que nosotras tenemos que ver en que cada persona en la sociedad tiene que ver en qué lugar está colocada y en base a eso actuar políticamente. Entonces, igual que ¿no?, pues las preguntas que decís de la Comisión Antirracista de la Comisión 8 de marzo, que este año sí que está como, bueno, tiene una importancia, es que no es importante porque la importancia la tenía igual el año pasado, pero tiene un protagonismo mayor, y tiene un protagonismo mayor porque hay compañeras migrantes, racializadas, que vienen trabajando en el feminismo desde hace muchos años más que yo. Vamos, allí estaban ellas cuando yo llegué, ¿no? Y, o sea, un ejemplo que además siempre, ¿no?, que siempre acompaña al movimiento feminista y que tiene una apuesta importante por la huelga es Territorio Doméstico, que son mujeres trabajadoras del hogar y, vamos, una gran parte son mujeres migrantes, ¿no? Siempre han estado, es verdad que ha cobrado con mayor protagonismo este año el tema antirracista. Pero no es que no estuvieran, ¿no? Que a veces con estos discursos de no es que no estuvieran, planteamos un movimiento no, planteamos, yo el otro día estaba en una charla, no, yo soy lesbiana, entonces yo el otro día estaba en una charla y dije, no, es que en el 8 de marzo no hay bolleras. Digo, hello, y van a venir ellas a echar una charla sobre cómo el 8 de marzo tienen que acoger a las bolleras. Digo, la estáis invisibilizando, ¿no? Esto hay que criticar cuando un movimiento no es interseccional, pero hay que tener mucho cuidado de no invisibilizar a las personas que ya estamos, porque si no, nos vienen, ¿no? A mí, por ejemplo, en este grupo, me va a venir a salvar un grupo que no está en el 8 de marzo de un discurso del que yo soy partícipe, que se pueden dar como estas cosas y es peligroso. Y bueno, ya les paso que contesten ella. Yo, solo una cosa que quería decir a lo que comentabas tú, que yo creo que es verdad que incluso dentro del 8 de marzo, dentro del feminismo, no es que haya feminismos, claro que hay feminismos, dentro del 8 de marzo buscamos posturas comunes, pero hay mucha diversidad, y no solo hay diversidad de identidad, hay mucha diversidad política, ¿no? de cómo vemos algunos aspectos. En ellos discutimos, debatimos, buscamos comunes, buscamos consensos, o sea, esa diversidad existe, no estamos tan de acuerdo, pues venga, para la huelga, que ya lo tenemos todo claro. Estaría genial, pero no. Y en ese enfado que yo creo que bueno, pues también es colocar, buscar en qué parte del feminismo participar, y yo creo que es muy importante la revisión individual, ¿no? Como el ponerse las gafas moradas, ver qué está ocurriendo, mirar el mundo de otra forma. Es muy importante el trabajo individual, porque sin él no podemos ir adelante, pero las transformaciones se hacen desde la participación colectiva. Y esta es una gran apuesta del 8 de marzo también. Vamos, es que el 8 de marzo existe gracias a la participación colectiva de miles de mujeres en miles de lugares. Vale, con la cuestión del anticapitalismo, el gran marrón. A ver, yo creo que no tenemos ningún miedo a la cuestión del anticapitalismo, ¿no? Yo creo que es más el que desde el movimiento feminista hemos pensado cómo trasladarlo para que el máximo número de mujeres se adhiera a la lucha, ¿no?
Porque yo creo que cuando nuestras compañeras, nuestras amigas piensan en anticapitalismo, lo que ha hecho la historia, nuestros libros de texto, es que digamos anticapitalismo y la gente se imagina a Lenin tomando el Palacio de Invierno en 1917. Entonces yo creo que eso es como lo que hemos trabajado desde el movimiento feminista, ¿no? Por eso nosotras siempre decimos que no hay nada más anticapitalista que hacer una huelga productiva, una huelga reproductiva, que no hay nada más anticapitalista que poner la vida en el centro, porque ahora desde la economía feminista, por ejemplo, lo que se dice es que este sistema económico lo que hace es una guerra contra la vida, tanto por las cuestiones materiales, los recursos naturales, estamos destruyendo el planeta, como que tenemos vidas interdependientes, ¿no? Necesitamos cuidarnos, la cadena global de cuidados que comentaba antes justa. Entonces nosotras, desde el movimiento feminista, no decimos como tal, somos anticapitalistas, pero tenemos reivindicaciones que lo son. Y luego, consejo con esto, a tus compañeras de trabajo, claro que no puedes decirles adhiérete al movimiento feminista porque somos anticapitalistas. No, pero es que yo creo que muchas de las mujeres que ahora mismo dicen yo no soy anticapitalista, lo son, porque anticapitalista es estar en contra de la brecha salarial, anticapitalista es que por estar embarazada me puedan echar. Entonces yo, lo que decía antes, la clave es hablar de lo cotidiano, hablar de los problemas que vivimos en nuestro día a día. Tú, que sepas alguna amiga tuya pues que pueda tener un determinado problema que tú analices que está relacionado con el sistema patriarcal, con el sistema capitalista, no hace falta que tú se lo digas así como además de no, es que yo sé lo que es el capitalismo, este sistema económico, no. Le dices, compi, es que de verdad que tú cobres menos que tu compañero, que a ti te pueda acosar tu jefe y no puedas decir nada por si te echan, esto ya es una cuestión que atañe a esto, ¿no? Entonces eso, principalmente lo cotidiano. Luego quería decir una cosa en torno a la intervención de la compa, y esto ya también es teletienda, pero no. Decías, las mujeres, o sea, como necesitamos más apoyo, más fuerza. Mentalmente. Claro, yo lo que te digo es, a mí me ha cambiado la vida el movimiento feminista. El movimiento feminista me ha dado más apoyo, más fuerza, más autoestima, compañeras que me hacen así, que me hacen muy bien. Entonces yo, esto no es como teletienda, pero animo a todas las compañeras que se unan al movimiento feminista, porque el movimiento feminista te cambia la vida, ¿no? Y lo último, con la cuestión de los hombres, que yo por ejemplo también soy monitora de su tiempo libre, creo que hay que distinguir mucho entre la educación, por ejemplo, la educación, que es fundamental, ¿no? Yo creo que eso es algo imprescindible para la transformación de la sociedad, para la transformación vital, pero yo con la cuestión de los hombres, y puede sonar un poco mal, pero no, los hombres se tienen que autoorganizar, los hombres tienen que pensarse ellos mismos qué pueden hacer o qué no pueden hacer. De verdad, suficiente tenemos con tener las vidas que tenemos, luchar por una huelga feminista y luchar por un proceso como para estar pensando y diciéndole a los hombres y dormir 8 horas, como dice Ruth, como para estar pensando en lo que los hombres tienen o no tienen que hacer. Los hombres son inteligentes y pueden organizarse ellos mismos. Que no tengo casi nada que añadir, pero bueno, hay una cosa en esto de cómo nos situamos, ¿no? Nos da siempre en el argumentario este que ha sido un trabajo súper colectivo y además un proceso muy bueno, muy interesante para un montón de gente. Hablamos de los porqués y de los para qué de la huelga, porque nosotras situamos normalmente el para qué. O sea, entendiendo para qué hacemos la huelga, entonces entendemos también cuáles son los obstáculos a los que nos encontramos. ¿Para qué hacemos la huelga? Para poder vivir libres de violencias, porque existen las violencias, porque las mujeres asesinan, ¿por qué? Pero nuestro objetivo es para poder cambiar eso. Entonces muchas veces lo que es muy importante es poner por delante el para qué, y eso explica los obstáculos a los que nos encontramos. Y así respondemos también a quien nos dice, no, es que la violencia os la estáis inventando, es que es igual de hombres que mujeres. Bueno, es que nos remitimos también a las cifras, vamos, a la realidad, ¿no? A la realidad de las mujeres asesinadas. Entonces siempre como aterrizar, ¿no? Lo que planteaban también las compañeras, aterrizarlo en lo que es la realidad cotidiana de lo que vivimos. Entonces la idea está de los para qué. ¿Para qué? Para que podamos realmente compartir los trabajos de cuidados, para que una cosa que es el trabajo de cuidados, atender los cuidados de terceras personas, no se convierta en un hándicap para las mujeres
en su vida, en su proyecto de vida y también en el empleo, pero en general en su proyecto de vida, para que no tengamos que vivir en situaciones de precariedad. Las jóvenes por unas cosas, las mayores por las pensiones, las de media edad por otros motivos, es decir, que eso atraviesa todo. Entonces, los para qué me parece que es lo fundamental, porque nuestra propuesta en definitiva es una propuesta, decía Ruth, de transformación en positivo. Entonces, vamos a ir poniendo siempre por delante el para que se entienda que el poder, para que los cuidados sean compartidos y que no sea un hándicap para las mujeres, significa cambiar un montón de cosas. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decirles a todo el mundo, a los hombres, a todos, ¿estamos de acuerdo en que esto tendría que ser así? Pues si esto tiene que ser así, veamos cuáles son los obstáculos que hay. Cambiar un poco también el chip en ese sentido, porque tenemos, pues yo qué sé, 70, ciento y pico para qué es en nuestra propuesta de huelga feminista. Y luego solamente una cosa con lo de las posturas comunes, por aclarar antes que se hablaba de que nosotras nos unimos, nos juntamos para preparar una huelga feminista y para preparar una contestación y una revuelta feminista para el 8 de marzo. Entonces lo construimos desde lo que estamos de acuerdo, de lo que nos une. Cosas que nos dividen y nos debilitan, no. Y vamos a intentando gestionar las cosas que no estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que el movimiento feminista no tenga opiniones distintas. Por ejemplo, nosotras en la propuesta de huelga feminista, en los argumentos, todas estamos de acuerdo en la denuncia de lo que es la trata de mujeres con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral. Todas, ¿no? Y que es un escándalo que todo el mundo esté en no sé cuántos debates y no se hagan ni cambios para que efectivamente se apliquen las normas y se mejore la protección y las salidas a estas mujeres. Pero sobre el tema de la Constitución no hay acuerdo. Eso no quiere decir que en el movimiento feminista no haya grupos con unas posiciones o con otras que hagan sus actividades, que expliquen sus ideas. Pero nuestro llamamiento a la huelga es un llamamiento para unir, para unificar, para unir en el sentido de poner en común todo aquello que realmente nos une. Entonces, también por diferenciar, ¿no? Porque a veces se dice, es que no se deja que opine el movimiento feminista. No, no, el movimiento feminista opina y se hacen actos donde van las trabajadoras sexuales, actos donde se plantea el abolicionismo, pero la convocatoria a la movilización de la huelga feminista hemos conseguido precisamente que eso no nos divida y que nos al contrario, ¿no? Y ya lo último con el tema de lo de las mujeres racializadas, yo creo que, o sea, bueno, es un poco, bueno, voy a decir, aunque es un poco lo que ha dicho Ruth, ¿no? El reto, o sea, la tensión que tenemos es que nosotras hablamos de nosotras las mujeres y en ese nosotras, para nosotras, por ejemplo, es que lo hablamos, tenemos claro de quiénes hablamos, ¿no? Para nosotras en ese nosotras, las mujeres lesbianas trans están en ese nosotras, las mujeres racializadas están en ese nosotras, pero es verdad que las mujeres pueden pensar que ellas no se sienten representadas en ese nosotras, porque al hablar de nosotras y no mencionarlas, invisibilizamos. Y como están bastante invisibilizadas en la sociedad, al no nombrarlo, al no tener una mayor representación, no se sienten totalmente incluidas. Eso no es una cosa que no hay una fórmula, ¿no? Eso es un proceso del propio movimiento, ¿no? De cómo realmente conseguimos que en ese nosotras nos sintamos todas representadas. Ahora mismo, pues, este año hay muchísima más, como decía Ruth, ¿no? Bueno, por eso también una de las primeras acciones ha sido precisamente la acción frente al CIE, ¿no? Pero efectivamente eso está ahí como una tensión. Y eso no es nada negativo ni nada que nos debilite, al contrario, lo tenemos que gestionar para que eso nos haga más fuertes, porque todas nos sentamos representadas en ese discurso y que nunca hablar de nosotras sea invisibilizar o hablar solamente de un sector de mujeres, ¿no? Y eso es una tensión política que tenemos ahí, ¿no? Si ha faltado algo que creáis que no hemos... Bueno, yo referente a lo que decía el que es, yo considero nosotras, transexuales, discapacitadas, todas
las mujeres sean lo que sea. Bueno, pues es generalizar en todas y cada una de las mujeres, independientemente si son transexuales, si son discapacitadas, si son mayores, si son jóvenes, si son niñas. Es el todas. Y en nosotros es eso. Lo que pasa es que lo que dice Justa, que a veces en el todas, si no, o sea, hay mujeres que están invisibilizadas. O sea, las personas migrantes están invisibilizadas porque vivimos en una situación de estado racista. Entonces, muchas veces si en nosotras no mencionamos específicamente, la gente no se siente representada y es normal. O sea, nosotras lo admitimos. El hacer hincapié en algo sin resultar discriminatorio, yo soy discapacitada. Es una tensión. Entonces, cuando es que los discapacitados por aquí, las no. Sí, es la tensión de la que hablamos, claro, no tenemos la fórmula. Es que hoy no lo veníamos hablando. Sí, justo es la tensión que decía Justa. Sí, hay otra palabra. Ya está, cuando hay que hablar a mujer, el hablar siempre femenino, se ríe, ¿sabes? Yo creo que hay cosas que se dan por hecho ya. O sea, no. La técnica de antes de determinadas cosas. Oye, es que sin micrófono se queda una difusión. ¿Vas a ver? ¿Sí? Ah, vale. Me hace mucha gracia, claro, como ahora estamos justo con el nosotras. El nosotras, si nos resentimos todas representadas o no, volviendo un poco al tema de ellos, no todos men, no todos somos, no sé qué. A mí me parece que cuando vas a unas reivindicaciones profundas, sí que entonces estás hablando de todos vosotros como hombres, tenéis una responsabilidad individual, todos vosotros como hombres, categoría hombres, colectivo, tenéis unas responsabilidades que asumir. Me parece que eso es algo que podríamos reflexionar, que el problema ha sido, por ejemplo, cuando me pareció una buena reflexión lo que pasó con el meme de las mujeres. O sea, hemos pasado de nos están matando, o sea, no se estáis matando. Sería la forma realmente de poner la responsabilidad en quienes. ¿Nos están matando a todas? Bueno, pues si yo me identifico que nos están matando y nos identificamos como todas nosotras, lo paralelo sería efectivamente que vosotros tenéis esa responsabilidad también. Pasaría lo mismo cuando se sacó el meme este de Nochevieja, de ninguna mujer o chica violada, y se pasa a poner el foco en ellos y se dice ningún hombre o ningún chico que viole. ¿Es para ofenderse? A ver, de verdad, o sea, creo que la cosa está en que igual la dificultad es que, claro, cualquier cosa negativa, crítica, pues va a sentar mal, pero y en la medida que podamos, de acuerdo, intentaremos mandar un mensaje de manera positiva y de manera... pero llega un momento que lo que me parecía un poco esquizofrénico es no ver que efectivamente les apela a ellos y que, como lo que me parece un poco esquizofrénico es esa idea de no va contra, no sé si me explico, ¿no? Esa idea de no va contra ellos, pues si esto es el nosotras, pues sí, el otro es vosotros. O sea, sí. Yo sí quería preguntaros una cosa. ¿Qué entendéis por eso lo de las políticas ahora? Feminizar la política. ¿Podéis explicar un poco eso desde el punto de vista del feminismo? ¿De cómo lo enfocan? Bueno, ¿cómo lo enfocan? A ver, hay gente que habla de feminizar desde el punto de vista de los cuidados, porque nos ponen a las mujeres en el foco de que somos cuidadoras, somos maternales, entonces hay gente que entiende el feminizar la política como coger esos valores un poco blandos, digamos, ¿no? El sello que nos han marcado las mujeres. Pero me estoy explicando, o sea, porque feminizar la política para mí va mucho más allá. O sea,
feminizar, hemos estado hablando aquí a lo largo de todo el tiempo de esos valores transversales que tocan lo económico, lo social, lo político y tal. Pero me gustaría si pudierais, desde el feminismo, desde vuestra posición de feministas, ¿cómo lo plantearías a nivel político dentro de, vamos a decir, partido, gobierno? ¿Cuál sería vuestro planteamiento? A ver, justo. A ver, lo de feminizar la política, pues hay una parte que es cómo lo que nosotras situamos como central en valores porque están asociados a prácticas concretas, ¿no? O sea, lo que implica ser responsable del trabajo de cuidados, ¿no? Eso como tiene que ser como un valor digamos, como lo que decía, ¿no? El tema de lo colectivo, que significa también un tipo de funcionamiento más horizontal en todo tipo de asociaciones, o sea, como eso tiene que estar presente. Pero yo creo que en el ámbito político lo fundamental es que para mí feminizar la política es exigir que, en este caso, dices en un plano político, partidos, entidades, lo que sea, digamos, desarrollen o planteen políticas públicas donde esté situado en el centro resolver las necesidades que se plantean desde la posición que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, no es solamente apelar a una serie de valores así en abstracto, que, bueno, esos pueden ser muy apropiables también por parte de una derecha y en el momento actual pues es como complicado particularmente, sino exigir en el plano político, o sea, esas políticas públicas que respondan a nosotras. Por ejemplo, ahora me imagino que os habrá llegado, bueno, que lo habréis visto todas, ¿no? Que se dice, bueno, pues el feminismo, que es como un poco el muro de contención a la posible extrema derecha, o es como realmente pues la referencia a nivel social, ¿no? Y yo siempre digo, pues bueno, realmente, pues claro, somos las que organizamos las mayores movilizaciones, pero si eso es así, lo primero que tendrían que hacer asociaciones, entidades y partidos es pensar por qué. Entonces, pensar por qué, que nosotras hemos situado en el centro de la agenda lo que son las necesidades desde la práctica concreta de las mujeres, y entonces que apliquen ellos no solamente la misma forma de entender las necesidades de las personas, sino que además pongan en el centro de sus propuestas lo que nosotras proponemos. Si nosotras estamos en el centro de la posible solución, ahora misma, posible salida, la posible pelea política, ¿no? Bueno, pues entonces que aprendan y que identifiquen cuáles son las cosas que hacen posible que hoy una movilización feminista arrastre a miles y miles y miles de personas, porque es miles y miles de mujeres, y familias y hombres, etcétera, y no lo hacen los sindicatos, no lo hace prácticamente nadie. Entonces, para mí, en lo práctico y en lo concreto, eso sería hoy feminizar la política. Por supuesto que haya mujeres, evidentemente, pero que haya mujeres, como es la discusión de siempre, no haya que haya mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, sino que haya mujeres para que apliquen políticas y defiendan la perspectiva feminista. Pues, ¿alguien quiere preguntar algo más o queréis hablar? ¿Sí? No. Sara, ¿quieres decir algo más? No, o sea, sí. Vamos, que ¿eres feminista o no se es? También, muy bien, es que estamos contigo también. Que no me ha aguantado. No, muy igual. O sea, simplemente queríamos decir las tres que nos quedan 7 días, creo, que estemos todas a tope estos días en las calles, que se lo contemos a todas nuestras amigas, a todas nuestras vecinas, que el día 8 de marzo va a ser de nuevo, va a ser de nuevo histórico, va a ser espectacular, y a ver si conseguimos la transformación real de nuestras vidas, que yo estoy segura de que sí. Y ya está, muchas gracias a todas y a todos. No quedan papeles, pero se pueden comprar en la carrera, y además si queréis correr la carrera hay unos dorsales que cuestan 5 €. Es una carrera cuesta abajo de 5 kilómetros, muy bonita. Muy bonita, por
nombres concretos a los que vamos a reivindicar, por si queréis comprarlos. Ruth se sabe los lugares, pero en las redes sociales está lo que es. Y Ruth tiene dorsales, ¿vale? Y luego hay otros. Empieza a las 9 en la glorieta de Bilbao y va a ir hasta el Paseo del Prado para luego tomar unas cañas en la Ingobernable. Ole, y luego, un café como buenas deportistas. Vale, y otra cosa, hay otros dorsales, por si no queréis correr, no podéis y tal, que se llaman Fila Cero, que es simplemente donativos para la organización de la carrera, que también ha costado un dinerillo. Vale, y luego la Operación Araña, que es el día 3, como ha explicado Ruth al principio, consiste en ir desde todos los metros de nuestros barrios y contando... Salimos a la 1. Pues ven y lo cuentas. Ven y lo cuentas del barrio. Aquí salimos a la 1, las que estáis en Calzuela, como a lo mejor vosotras estáis en Calzuela, entonces hace falta un montón de gente. Salen a la 1, de aquí se la llevan. Cogemos el metro aquí. Para coger el metro y es contar los motivos de la huelga en el metro y quedar todas a las 2 de la tarde en Sol. Y luego a las 2:30, importante también, en Tirso de Molina, está la pasarela que creo que se llama Hogar Dulce Hogar. Sí. Que va a ser pasarela sobre vidas precarias de diferentes compañeras de diferentes conflictos con vidas precarias y reivindicaciones. Ahora ya para seguir entendiendo, el día de la huelga, Eva es un espacio de cuidados. Todo el día aquí. Entonces, luego a las 5:30 salimos de aquí para la manifestación. Pero bueno, aquí podéis comer, vamos a tener todo el día de cuidado. Todavía no lo habéis escuchado, pero os hemos traído la canción de este año de la huelga. Tenemos altavoz. ¿Cómo se llama? Carlota, ¿cómo se llama en YouTube? ¿Cómo se llama en YouTube? Ya está. Se oye bien aquí. Es una canción que han hecho las compañeras de la mujer. Palabra nueva, te quiero frágil cuando así sea. Me quiero calle, me quiero escuela. Quiero agarrar las manos de mis compañeras. Quiero un futuro de sangre nueva que nunca olvide la lucha de sus ancestros.